Esta tarde nos reunimos aquí en el Salón de Carlos III para asistir al acto público y solemne de la toma de posesión como académico correspondiente del ilustrísimo señor don José Luis Aragón Sánchez. Como es de uso y costumbre en el protocolo de estos actos, le vamos a dar de inmediato la palabra al ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez, secretario general de esta real institución, para que lea el nombramiento que se le hizo en su momento al académico correspondiente que hoy tomará posesión de su cargo. Don Fernando. De esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 25 de junio del año 2022, a propuesta de los académicos numerarios, ilustrísimos señores don Sebastián Santos Calero, doña María Lourdes Cabrera Martínez y don Juan Rodríguez Romero, se acordó nombrar académico correspondiente en la ciudad de Conil, Cádiz, al ilustrísimo señor don José Luis Aragón Sánchez, en atención a los méritos contraídos por sus trabajos artísticos y docentes como ceramista y alfarero, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. En Sevilla, a 1 de octubre del año 2024. Es para mí un honor poder presentar como académico correspondiente en esta Real Academia a don José Luis Aragón, por su importante aportación al campo de la cerámica. Conociendo su extenso e interesante currículum, solamente citaremos hechos puntuales, ya que por la intensidad de su obra resulta muy interesante, pero tremendamente extenso. José Luis Aragón, el protagonista de nuestra historia, nace en Chiclana de la Frontera, en 1941. Desde muy joven, su sensibilidad le hace acercarse a la creación artística y poco a poco se va centrando en la técnica de la alfarería y la cerámica. Ahí encuentra su verdadera vocación, que lo lleva a una vida llena de acontecimientos singulares, lo que no es de extrañar, ya que frente a su lugar de nacimiento está nada menos que el templo de Melcar, de Santipetri, que según parece se sumergió hace siglos y volvió a emerger. Y pensando en la cerámica, sabemos que es algo mágica, tal como nos dice el famoso autor Victoriano Juaristi. Es como la obra de un mago que toma de los 4 elementos lo que necesita para hacer una obra bella, con informes pedazos de barro, con el fuego, que transforma en carbón cuanto toca, con el agua y el aire. Pues, tras cursar estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, su preocupación por conocer en profundidad esta técnica hace que en 1964 vaya a la Escuela Massana de Barcelona, donde comienza su trayectoria investigadora y sus naturales condiciones lo conducen a un continuo progreso y a una brillante carrera artística. Vive temporalmente y trabaja con su primer profesor, Llorenç Artigas, y descubre otra dimensión de la cerámica contemporánea al conocer a Miró, nada menos. Su formación del torno se debe al profesor don Mateo del Río, y es muy importante en sus primeros años de aprendizaje por obtener otra visión de la cerámica, pues son profesores como Ramón Carrete, Pierre Fouquet, Cormellà y Wetcher. En 1966 se traslada al monasterio de Montserrat, donde realiza varios trabajos en su taller de cerámica. Participa en exposiciones colectivas en diferentes sedes de Barcelona, obteniendo en la Feria Internacional de Muestras diploma y medalla. Participa en la Segunda Bienal de Arte de Ibiza y sus obras son relacionadas
y seleccionadas para una exposición itinerante. Realiza 80 platos para la cena artesana organizada por el doctor Sastre y Marqués, junto al vizconde de Güell. La Escuela Massana hace una donación al Museo de Cerámica de Barcelona con piezas de Aragón. Y muy interesante es la investigación que realiza nuestro participante sobre la cerámica china de la dinastía Ming. En 1968 se encuentra con Dalí para realizar un trabajo de cerámica y también se encuentra con Anthony Tapies, con quien organiza varias exposiciones. Más adelante participa en el movimiento Art Fantastique e ingresa en la Escuela de Dibujo y Pintura de París, exponiendo individualmente en el Museo de Bellas Artes y creando un taller de cerámica en el Centro Cultural y la Juventud de Colombes, París. Más adelante expone en el Salón de Samis des Arts de Colombes y obtiene el premio de cerámica con medalla de plata. Es muy importante citar la exposición en Colombes por obtener el primer premio de cerámica con una pieza de racú, una técnica de cerámica, como ustedes saben, desarrollada por los monjes Zen, originarios del Japón alrededor del siglo XVI, que, como el celadón, técnica de cerámica vidriada que se origina en China y se distingue por su color verde jade, ha influido en las tradiciones cerámicas de otros países asiáticos, como por ejemplo Corea, en Japón o en Tailandia. En este periodo de su trayectoria viaja por diferentes ciudades francesas y en 1979 se encuentra colaborando en programas con la televisión belga. Entre sus numerosísimas realizaciones es especialmente impresionante el mural con fondo marino que ustedes podrán ver a continuación, donde crea una singular composición con una fantástica gama de azules brillantes. Pero hay muchos más datos interesantes que nos va a referir directamente nuestro protagonista a continuación. Por todo lo contado, tengo que decir que nos sentimos muy felices de recibir a don José Luis Aragón en la sección de Artes Suntuarias. Bienvenido a esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Nos disponemos a disfrutar con su discurso de recepción y a la magnífica exposición de cerámica que espera vuestra visita. Muchas gracias. A nuestra compañera, doña Lourdes Cabrera, su sintetizada e interesante presentación. Sin más, le damos la palabra al electo e ilustrísimo señor don José Luis Aragón Sánchez para que pronuncie su discurso de recepción titulado Un viaje a través de la cerámica. Cuando guste. De la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Excelentísima Presidenta de Honor, ilustrísimos señores académicas y académicos, autoridades, queridos compañeros, amigos, queridas familias, señoras y señores. Comienzo agradeciendo a los señores ilustres académicos, doña Lourdes Cabrera Martínez, don Juan Rodríguez Romero, don Sebastián Santos Calero, miembro de esta Real Academia, por valorar mi trayectoria en la cerámica, permitiendo así tomar parte de esta prestigiosa institución. Este logro no habría sido posible sin la guía y el apoyo de mis mentores. Quisiera mencionar a Llorén Artigas, Joan Miró, el conde de Güell, el señor Güell, director de la Escuela Massana, al reverendísimo abad del monasterio de Montserrat, don Gabriel María Brasó, al señor Mateo de Río como profesor de alfarería, a Frère Daniel de Tessé por su aportación y conocimiento y técnica de la ceniza, al ceramista Jacques Covila por su aportación
y la diversidad de la creación. Arcadio Blasco por su colaboración y por fin al Ministerio de Cultura francés por haberme otorgado la beca de ingreso en la Escuela Superior de Métiers de Arts en París con el profesor principal del centro, como asesor y colaborador en la manufactura de porcelana de Sèvres, el señor Pierre Fouquet. Y como no recordar a Bernard Palissy, que fue nuestro guía en la galaxia de la cerámica. En situaciones similares, ellos me brindaron sus conocimientos y sabiduría a lo largo de mi carrera. Mi profundo agradecimiento a mi familia, en especial a mi esposa Annie, por su incondicional apoyo, por estar siempre a mi lado este viaje, también a mi periferia de amigos, en especial un antiguo alumno, es director de la Escuela de Arte Aplicada de Cádiz, mi primer fan, que me apoyó en la realización de mis trabajos, el profesor don Manuel de la Fuente. Asimismo, a la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Conil y diputado provincial don Antonio Aragón. Cómo no, recordar al responsable de Cultura de Conil, don Francisco Fuentes, por su apoyo incondicional al arte. En general, agradecer a todos los docentes que han dedicado su vida a la creación y a la docencia en las artes no siempre reconocidas a su justo valor. Desde los tiempos más remotos, el hombre con la arcilla ha creado figuras y símbolos, recipientes para una utilidad culinaria. Fruto de la necesidad ha ido progresando en el desarrollo de la cerámica, desde la prehistoria pasando por la cultura mesopotámica. Esto significa, por lo menos así lo entiendo, como una carrera de relevo, donde cada uno de nosotros descubre el mundo del barro, asume la responsabilidad de tomar la antorcha de nuestros antepasados, no entregando a tiempo, obligándose a mantenerla viva y subir un peldaño más, trabajando en el respeto de una técnica indispensable, no sacrificándose a una moda pasajera, enriqueciendo este gran oficio. En este sentido, cito las palabras de mi profesor Pierre Fouquet acerca de mi obra. Pienso que Aragón formará parte de los ceramistas que continuarán de obrar en el respeto de una técnica indispensable, no sacrificándose a una moda pasajera. Sus obras reflejan temperamento seguro. El barro, como base de todo comienzo, tiene una infinidad de variedades, con diferentes tonos, al estado natural, aunque siempre se podrá crear una composición de manera química. Las arcillas pueden clasificarse en baja o alta, según la temperatura que necesiten para su costura. Hablamos de pastas de baja, aquellas que requieren temperatura entre 950 y 1000 grados, o en la composición de arcillas de alcañiz, sílice y creta. Por otro lado, se consideran pastas de alta temperatura aquellas que se trabajan entre 1100 y 1400 grados. Estas pastas, para encontrarlas al estado natural, habría que dirigirse a la barrera del norte de Europa o del continente asiático. En el sur de Europa, estas pastas se consiguen con la composición de diferentes elementos químicos. El proceso de refinamiento de decoración. Los engobes juegan un papel importante. Los engobes son barros líquidos con densidad cremosa que se pueden encontrar en la naturaleza con diferentes tonos, crearlos de forma química con colorantes o desarrollando una alta gama de colores. Se aplican sobre el barro verde o húmedo. Forma especial de engobes vitrificables. Barro de coní calcinado aplicado sobre el soporte y al estado húmedo con una costura de 1200 grados obtendremos un esmalte vitrificado. La calcinación se obtiene de molienda, trituración en barro hasta obtener un resultado en polvo, eliminando la humedad total de la arcilla con una costura de 550 grados, a lo que da lugar un barro retratado debidamente a la calcinación.
La llegada del torno marcó una diferencia fundamental entre los trabajos del alfarero y del ceramista. Los alfareros que utilizaban el torno podían producir vasijas, cuencos, jarras y otros recipientes con una mayor regularidad en menor tiempo. El uso del torno también permitió una mayor experimentación en la forma, llevando a la creación de diseños más sofisticados y estéticamente agradables. Los ceramistas comenzaron a explorar técnicas decorativas más avanzadas y, por lo tanto, el papel del ceramista se distinguió cada vez más del de un alfarero. Un ceramista ya no era un solo productor de recipientes utilitarios, sino también un creador de objetos de arte. La costura en el horno es un paso fundamental en el proceso de la creación de la cerámica y alfarería, ya que transforma el barro crudo en una pieza duradera, resistente. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes tipos de hornos, técnicas de costura como el horno de leña, gas, eléctrico o carbón mineral, cada uno aportando características únicas en las piezas finales. Existen dos fases fundamentales en el proceso y costura de la cerámica. La primera costura, conocida como bizcochado, se enfoca en convertir la arcilla cruda en un material cerámico duro. La segunda costura, que se realiza después de aplicar el vidriado o esmalte para terminar de aplicar el color. Sin embargo, la monocostura es un proceso en el que se realiza ambas fases de manera simultánea, donde la costura del barro y del esmalte se hace en una misma fase, técnica muy utilizada en la industria, en la artesanía por su resultado económico. El uso de los barnices y esmaltes cerámicos fue significativamente avanzado por los artesanos musulmanes, particularmente a partir del siglo VIII. Estos artesanos desarrollaron técnicas sofisticadas de vidriado, aprovechando los minerales como el plomo que funde a baja temperatura. Esto permitió el vidriado cerámico se volviera más accesible y común, ya que no requería la alta temperatura necesaria para otros tipos de esmaltes. Existen ejemplos en Asia donde tenemos vidriado de alta temperatura entre 1200 y 1400 grados, en diferentes dinastías de China y Japón, donde han llegado a nuestros días una gama de colores vidriados en alta cualidad. Cuando en Europa estábamos trabajando con barnices de baja temperatura. No fue hasta más tarde que la manufactura de Sèvres y también en Inglaterra y otros puntos de Europa se empezó a intervenir, a investigar en los esmaltes de alta. Según la atmósfera de costura se obtienen resultados de diferentes tonos. Un ejemplo muy vistoso son las pastas de bajas temperaturas. La introducción en los hornos de elementos vegetales impregnados con aceite y otros elementos de combustión entre 650 y 700 grados, manteniendo una curva reductora, se obtiene la superficie del objeto cerámico salga muy oscura, dando lugar a lo que se conoce como cerámica negra. Estas lucernas romanas se crearon en 1983 para un congreso académico en Cádiz, donde estuvimos invitados a participar. Los diferentes tonos, además de depender de la costura y depender de los niveles de oxígeno y carbono, pueden que influyan directamente en el proceso para mantener condiciones idóneas. Sin embargo, a mis inicios con Llorén Artigas, los hornos de leña no disponían de medidores, por tanto, este control lo hacíamos observando el color de la llama al tiro de la chimenea. Así podíamos regular o reducción o la oxidación. En la combustión de un horno de leña de alta, procuraremos que los troncos sean aproximadamente de la misma medida, teniendo en cuenta que la leña tiene que presentar niveles óptimos de combustión. Para aportar un barniz salino a las piezas cerámicas del horno de combustión podemos añadir puñados de sal gorda marina. En este caso controlaremos que el tiro de la chimenea
al exterior mantenga una flama de color verde, puesto que nos indica una correcta combustión del cloro. Los esmaltes o barnices son elementos de composición química con una gama de colores que da lugar al acabado de piezas que se divide en dos fases, baja y alta temperatura. El punto de fusión dependerá de la fórmula y de la molienda del esmalte. Desde el año 64 hasta el 74, dediqué la investigación a los rojos de hierro y cobre, viajando por Inglaterra, Francia, para intercambiar información con otros ceramistas. La fórmula de rojo de Llorén Artigas y de la manufactura de porcelana de Sèvres resultaba tener núcleos verdes. Como conclusión de mi investigación y trabajo, me llevó a ejecutar en un laboratorio una frita que se refiere a un material vitrio obtenido mediante la fusión de componentes inorgánicos de alta temperatura. Posteriormente, al mantener fundido y se enfría rápidamente, lo que provoca se convierte en una sustancia vítrea o similar al vidrio. Esta sustancia se muele hasta obtener un polvo fino que se utiliza en la producción de esmaltes cerámicos. Es entonces cuando se introducen todos los elementos en la fórmula a través de la frita. Así se consiguió poder eliminar los núcleos de tonos verdes. Como resultado de esta investigación, conseguí varios premios nacionales e internacionales. A su vez, la revista Cerámica del 2022, en número 172, en el artículo La magia del cobre en los rojos sangre de buey, destacó la importancia de este rojo con la afirmación, tales como si hay un esmalte rodeado de mitos y leyendas, este es el rojo sangre de buey. Una fórmula de rojo de hierro de alta de 1280 grados en una mezcla de feldespato potásico, ceniza de viña, sílice, óxido de hierro y óxido de estaño. El celadón es un tipo de cerámica vidriada que se originó en China y es conocido por sus esmaltes verdes, jade, aunque también puede encontrarse en tonos de azul, gris, marrón, siguiendo la fórmula de feldespato potásico, sílice, creta, colín y óxido de estaño, rútilo, barro rojo, salata de hierro. Este tipo de cerámica ha sido valorado por su belleza y elegancia desde hace siglos y ha influido en la tradición de las cerámicas de otros países asiáticos como Corea, Japón, Tailandia y China. Así se expresaba Antonio Vivas, miembro de la Academia Internacional de Cerámica. Más allá de los famosos esmaltes mencionados anteriormente como los míticos esmaltes rojos sangre de buey y los no menos famosos celadones Aragón, domina la combinación de esmalte y textura de gran belleza. En el tema de los esmaltes tenemos que mencionar la importancia de las cenizas vegetales, 16 elementos aproximadamente necesarios en la vida de una planta: el fósforo, el hierro, el potasio, el manganeso, la alúmina, el sílice y otros. Las cenizas se dividen en 3 familias. Las básicas se obtienen de la acacia, las papillonáceas, plantas de hoja ancha. Las ácidas, a partir de gramíneas como maíz, trigo, un contenido elevado de minerales. Las mixtas se identifica por el contenido en sílice inferior a las cenizas cereales, como el lecho o las hojas de árboles. Según la zona del árbol, siendo rama o tronco, la dirección del corazón del árbol, por esa razón un suelo calcáreo puede ser un poco ácido. Dependiendo del suelo que se haya criado, la planta puede dar como resultado una ceniza de distintas propiedades. Según los resultados y tonos a posteriori, descubriremos los colorantes que predominan en la ceniza. Fórmula de base de alta: ceniza de hierro, ceniza de viña
y óxido de estaño. Estos comienzos llegaron a mí de las manos del hermano Frère Daniel de Tessé, el cual doy las gracias por su aportación en tu intercambio y convivencia en diversas ocasiones. La cerámica, la arquitectura, especialmente en forma de murales, ha sido una expresión artística y funcional que ha embellecido edificios, espacios públicos a lo largo de la historia. Estos murales cerámicos hechos a partir de azulejos, mosaicos, placas, no solo han servido como elementos decorativos, sino que también han cumplido funciones prácticas, como la protección de superficies. Las cristalizaciones son un fenómeno estético que ocurre durante el proceso de la costura. Las piezas esmaltadas creando patronos únicos, visualmente atractivos a la superficie, en muchos casos irrepetibles. No tiene un país específico de origen, ya que el desarrollo y técnica para producir colores cerámicos mediante cristalizaciones ha evolucionado a lo largo de la historia en diversas culturas y regiones del mundo, aunque todo apunta a que fue durante la dinastía como Song y Yuan en Asia entre China y Japón sobre el año 1000. Un ejemplo, una base de cristalizaciones para 1250 grados, espermatita, creta, sílice y óxido de zinc. Curva de cristalizaciones. Subiremos a 1280 grados, se denominan microscópicos o macroscópicos, dependiendo los cristales. Estos pueden encontrarse en la superficie del esmalte o al interior del esmalte cristalino. Sobre el punto de fusión de 1200 grados en alta suele suceder sobre 1180 grados. El sobrecocer este punto ocurre que se disuelva la sobresaturación cristalina, quedando así solo el núcleo necesario para que tenga espacio suficiente para crecer durante el enfriamiento. Esto es muy importante, los palieres de mantener una temperatura estable, determinada, de enfriamiento. El primero a 1200 grados de 30 minutos, bajando a temperatura de 1100 grados, haciendo un palier de 3 horas y media. El raku, una técnica de cerámica desarrollada por los monjes Zen, originarios del Japón, alrededor del siglo XVI, sobre todo para la práctica de la ceremonia del té. Se caracteriza por procesos de costura rápida y enfriamiento brusco. Se puede utilizar un esmalte de baja con contenido de plomo sobre óxido de manganeso, diversos óxidos, una temperatura de fusión de 900 mil grados. Esta técnica ha sido adoptada y adaptada por ceramistas de todo el mundo, especialmente en el contexto del movimiento de cerámica artística en Occidente. En mayo del 68 inauguré mi primera exposición en París, en la Galerie Regis Langlois, junto a la ópera. Coincidían estas fechas las primeras manifestaciones estudiantiles en las calles de la ciudad, o lo que nos dejó sin transporte público. Debido a esta situación, la apertura de la galería se realizó de manera intermitente. Fue entonces, en este contexto, surgió el caldo de cultivo para la creación de un nuevo grupo en el proyecto de un movimiento artístico dedicado a las artes fantásticas. En esta iniciativa participamos artistas de diversas disciplinas, incluyendo dibujo, escultura, cerámica, grabado y pintura. Entre los presentes se encontraban figuras de reputación internacional. En esos días recibí una invitación para asistir a una reunión en el Hotel Maurice, en la Rue Rivoli, en París, con la secretaria del genio Salvador Dalí. Ella me expresó la intención que me reuniera con el artista, como resultado de la convergencia entre la
fantasía de Dalí en la que yo había acumulado desde la infancia, se llegó la idea que ambos tomáramos parte en el movimiento de arte fantástico que se estaba formando. La prensa palestina Ecos Españoles en Francia, Prieto Barrá, publica que mis obras están inspiradas en formas precolombinas. Por encargo de arquitectos y maestros de obra, ejecuto una serie de copias de azulejos antiguos, también de diseños contemporáneos, a lo que me llevó a realizar trabajos de laboratorio para lograr tonos similares y encontrar baldosas adecuadas. En París, en 1973, para la revista Bricolage, publicación ampliamente distribuida en todos los países francófonos, contraje el compromiso de realizar manualmente una vajilla completa de 87 piezas y explicar a los lectores el proceso de fabricación. En segundo lugar, se editó la enciclopedia de Bricolage con toda esta información material. Fue entonces cuando descubrí de la manera de interesar al gran público por la cerámica. Inicié a través del Ministerio de Cultura animaciones en la vía pública en París, como artesanía, teatro, etc. Apariciones en televisión, viajando todos los miércoles a regiones de Francia, creando coloquios e información con docentes. Una vez instalado en Cádiz, en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, donde participamos y organizamos clases a profesores de la comarca, la Janda, a la vez cursos de verano con intervención de docentes de otras comarcas, enriqueciendo con la aportación de nuevas técnicas. Al mismo tiempo, con la Junta de Andalucía se organizaron cursos de formación profesionales, utilizando sobre todo en temas de decoración, torno, costura, reducción, cristalizaciones, decoración sobre azulejo. En colaboración con el CDCADE se impartieron cursos en varios institutos de la provincia, lo que contribuyó a aportar más conocimiento en el mundo de la cerámica. La revista californiana especializada en cerámica, Ceramic, nos solicitó información sobre los trabajos realizados en nuestro taller La Tacita. A lo largo de varios años publicaron nuestras experiencias y creaciones, a lo que generó un interés creciente entre ceramistas de diversas partes del mundo, como América, África, Australia, donde vinieron a impartir clases. Este intercambio aportó gran riqueza artística, permitiendo aprender y compartir técnicas, ideas y culturas. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de visitar 32 países. En la mayoría de ellos he recogido muestras de barro, pequeños fragmentos de la cultura que he conocido. Uno de los momentos más memorables fue en Xi'an, China, donde detrás conviví con un escultor que sigue creando figuras de los guerreros de terracota y me entregó con gran simpatía algunas muestras de barro que utiliza para estas obras. Este gesto me recordó, incluso la edad que tengo aprendiendo, encontrando inspiración en cada rincón del mundo. Hoy he reflexionado sobre este viaje. Me siento agradecido por las oportunidades y aprendizaje y colaboración que he surgido. Es un privilegio poder compartir con ustedes no solo mi experiencia, sino también las lecciones que continúan moldeando mi camino. Mientras pueda seguir descubriendo, sé que mi viaje aún no ha terminado. Gracias por acompañarme. He dicho. Bien, tras felicitar a nuestro nuevo compañero por su interesantísimo discurso de recesión,
le rogamos al ilustrísimo señor don José Luis Aragón Sánchez tenga bien acercarse a la mesa presidencial. Le impongo por sus muchos méritos reunidos a través del tiempo en su profesión, que es una profesión rica en sabor y en interés popular, porque se ejecuta, como hemos visto, con materiales muy económicos, pero que sin embargo la técnica brillante de los vidriados le da un esplendor, una categoría que dentro del mundo de las artes suntuarias pues puede muy bien competir con los elementos de orfebrería, de cristalería, etcétera, siendo para nuestra cultura fundamentalmente uno de los elementos ornamentales más apreciados. Mi querido compañero, le pongo por todo ello la medalla de esta real institución y le entrego el diploma que le acredita como tal. Encantado y... Bueno, y ahora, tras agradecer la presencia a las autoridades que hoy nos han dignificado con su compañía, al excelentísimo señor don Benito Valdés, presidente del Instituto de Academias de Andalucía, a la excelentísima señora doña Isabel de León Borrero, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta corporación, a el ilustrísimo señor don Sebastián Santos Calero, numerario de la sesión de escultura, y a don Fernando Fernández, nuestro secretario general, así como a los restantes compañeros de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. A continuación, todos podemos pasar a la sala de exposiciones, donde admiraremos la muestra que nuestro nuevo compañero nos ofrece esta noche para que nos deleitemos en todos esos detalles que se han pormenorizado en su disertación. Muchas gracias y hasta pronto.